Dominus lacrimosam. Buenas noches a todos nuestros youtuberientes. El día de hoy nuevamente les traemos a la maestra Daniela Cárdenas. Bienvenida, maestra. Gracias, Ernesto. Un placer seguir aquí dando información contra la desinformación. Exactamente. Y bueno, el día de hoy traemos un tema también interesante, obviamente relacionado con todos los programas o casi con todos los programas, probablemente todos, no ahorita lo estoy pensando ahorita, que hemos hecho, y es esta declaración importantísima, ¿no? De Larry Fink, el CEO bueno, el megabanco BlackRock, ¿no? El banco de bancos, y eso es muy importante, ¿no? Declarando que llegó el final de la globalización. Y pues, sin más preámbulo, maestra, díganos qué significa esto, por qué lo está diciendo este sistema financiero que se beneficia de la globalización. Adelante, maestra, por favor. Pues justamente esta declaración de BlackRock viene cuando de alguna manera Vladimir Putin ya está casi asumiendo que ya se retira de Ucrania y que ya terminó su misión en el mundo. ¿Y por qué lo dice? Porque finalmente, ¿cuál era el fin de la incursión en Ucrania? Pues básicamente era, como ya habíamos visto, que Estados Unidos lograra enganchar a todo el occidente en una guerra y de alguna manera mover la economía de guerra y así evitar la crisis mundial que se avecinaba, ¿no? Estamos en un contexto donde, por ejemplo, existen dos bandos, que está por un lado el del Foro Económico Mundial liderado por Klaus Schwab, quien ya en los últimos tiempos ya había hablado del famoso gran reseteo, ¿no? Que mucha gente había teorizado que eran teorías de la conspiración. Hace no menos de 1 o 2 meses, Klaus Schwab abre la discusión y dice: efectivamente hemos llegado a la era del nuevo reseteo, del nuevo orden mundial. Biden habla del nuevo orden mundial y prácticamente los medios empiezan ya, ahora sí, a hablar de que viene un nuevo orden, un nuevo sistema que va a ser de alguna manera mejor que el anterior, ¿no? Curiosamente, este personaje que también preside el grupo de Davos está enfrentándose con otra posición que está de alguna manera anunciando el fin de la globalización. Esto también se había comentado como una teoría conspirativa y sobre todo como una noción muy poco probable, ¿no? Era una noción que manejaban varios críticos de la economía globalista, que se venía desarrollando desde los años 70 y que parte finalmente del análisis del marxismo clásico, ¿no? Que postulaba que de alguna manera el capitalismo iba a desarrollarse a tal punto que iba a llegar un momento en que ya no podría llegar a más y bueno, que ese iba a marcar su fin y el inicio del socialismo, ¿no? Ambos grupos están partiendo de la misma idea, pero hacia diferentes horizontes. Uno como una renovación del capitalismo como un capitalismo verde, un capitalismo inclusivo, un capitalismo que iba a luchar contra el calentamiento global a través de las ecologías verdes, y otro que postula el fin del capitalismo como tal, como una forma de alguna manera, desfragmentación de esa economía global, ¿no? Esta última tesis la proponen, como te decía, críticos de la economía de la globalización, y ellos ya lo venían mencionando desde el año 2000, por lo menos, los más contemporáneos, en donde, retomando una tesis de Henry Kissinger que decía: donde no hay globalización, no hay balcanización. Lo que se menciona se trataba de retomar esta idea de todos los países que de alguna manera no se supeditaban a los criterios de Washington, del consenso de Washington. Entonces se les enviaba o se les de alguna manera se les imbuía una revolución de color, es decir, un movimiento
que pareciera que venía de la sociedad civil, pero que realmente era un intervencionismo extranjero para derrocar al gobierno hostil y poner uno más complaciente con el consenso de Washington. Esto lo que provocó de alguna manera es que se diera de alguna manera una fórmula que cada que hay un gobierno hostil, mándale una revolución de color, tira al gobernante y entonces ya ese país sucumbe a la globalización, y la idea era que todo el mundo ya iba a ser capitalista dentro de un capitalismo verde y justo y próspero y bueno, Disneylandia, ¿no? Pero como sabemos eso no existe, entonces lo que sí se dio fue justamente todo lo contrario, que el capitalismo llegó a su límite y que de alguna manera no hubo no solamente no se llegó a un consenso con respecto al cómo llevar este capitalismo a una buena salida, sino que llegó una crisis que no se supo manejar y que en vez de alguna manera ser contenida, se aumentó tratando de mantener a la gente contenta y tranquila en sus casas. Y bueno, esto se salió de control, y sobre todo en el caso de Estados Unidos, que son los que mantienen la economía de alguna manera supeditada a su moneda de reserva, pues de alguna manera están implosionando. Al implosionar como sociedad, el último recurso que tienen, ya lo habíamos mencionado, es incursionar en una guerra que moviera su economía, pero dada el poco éxito que tuvieron sus gestiones en Ucrania y el triunfo que tuvo Rusia al lograr sus objetivos de desarmar a los batallones neonazis que ellos pensaban que podían incursionar en su territorio, y al eliminar la posibilidad de que ellos fueran una amenaza contra el Estado ruso, definitivamente la guerra en Ucrania acaba antes de empezar, es decir, antes de que los estadounidenses puedan obtener algún beneficio de ella. Entonces, al verse involucrados directamente los estadounidenses en la necesidad de crear una guerra ficticia en Ucrania para poder mover su economía, inmediatamente están de alguna manera provocando a Rusia a un enfrentamiento que no sabemos cuándo pueda terminar, que amenaza no solamente a la integridad de Rusia, sino de todos aquellos países que no se sometan a los dictados de Washington, y sobre todo en un momento en donde muchos países realmente se están alejando de Estados Unidos, alejando de Occidente, y están creando su propio bloque o eje multipolar aislado de Occidente, ¿no? Entonces, esto lo que está de alguna manera motiva a Larry Fink a oficialmente anunciar como el grupo de inversión más importante del mundo, que efectivamente la globalización ya no tiene futuro y ya es su fin. Esto tira por tierra todo lo que sostiene el Club de Davos, tira por tierra todo lo que sostiene el Foro Económico Mundial, y de alguna manera inicia un periodo nuevo, oscuro, y oscuro para ellos, ¿no? Porque finalmente de alguna manera es el principio del fin de su bonanza, no el principio de del fin de la civilización, sino el principio del fin de su bonanza como hegemonía. Tengámoslo claro, no acaba el mundo, no acaba la civilización, no acaba el comercio, no acaba el intercambio cultural, pero lo que sí acaba es la forma en cómo Estados Unidos ha sometido despiadadamente a todos los países a sus criterios. Y bueno, lo que puede pasar de ahora en adelante, se proponen varios modelos. Uno es la fragmentación, es decir, la regionalización, que ya no sean bloques comerciales mundiales, sino que se vuelvan bloques regionales los que estén de alguna manera construyendo economías de mercado común, o la balcanización, es decir, implosionar desde las metrópolis a los países que no se quieran someter, y entonces de alguna manera seguir con ese modelo de Estado fallido que han querido implementar en todo el mundo. Definitivamente esta última opción es muy poco probable, porque ya es una fórmula que ya no está funcionando, ya lo vimos en Ucrania. Por primera vez Rusia se mete en un conflicto directo, no está permitiendo que haya una revolución de color y que haya una intervención tras un grupito rebelde, sino que ellos definitivamente deciden ser frontales y decir: no vamos a permitir
que aquí me empantana en una guerra de color. Yo voy directo, entro, sí, porque tengo motivos, resuelvo, salgo. Entonces, esto ya implica un regreso a las guerras convencionales y no convencionales a la vez. Convencionales porque ya hay una declaración de intervención directa bajo la presunción de que ya se ha tratado de llegar a una negociación sin ninguna respuesta, y no convencional en el sentido de que de alguna manera no se logra una resolución favorable por parte de las dos partes, y bueno, entonces deciden entrar otras potencias, y al mezclarse otras potencias, bueno, esto no se sabe en qué va a terminar, ¿no? Pero definitivamente el que ya Larry Fink haya anunciado el fin de la globalización como tal, pues echa por tierra toda la teoría del Gran Reset, toda la teoría del nuevo orden mundial, echa por tierra también todas las tesis de que vamos hacia una tecnología verde y hacia las nuevas energías renovables, porque como ya habíamos visto, finalmente el petróleo y el gas siguen siendo lo que mueve el mundo. Volvemos a un mundo más realista, más de alguna manera pues humano y no tan ideal. Y bueno, volvemos a los principios universales de la guerra, ¿no? Que son el egoísmo, el interés nacional y bueno, la capacidad que tengan los países o las naciones o las fuerzas en pugna para sostenerse moralmente y pues de alguna manera militarmente, ¿no? Entonces esto sí trae un nuevo orden mundial, obviamente una nueva reestructuración, sobre todo de las finanzas, del comercio, como ya habíamos hablado, de la moneda. No se sabe si va a haber un nuevo estándar, probablemente apunta a que pueda ser el regreso al patrón oro. Podría ser hay gente que sugiere que podría ser el yuan, hay gente que sugiere que podría haber diferentes monedas que pudieran funcionar al mismo tiempo, dado las diferentes regiones, etcétera. Estamos ante un nuevo mundo, sobre todo un nuevo mundo económico y financiero, y bueno, como vemos, el mundo no acaba, simplemente acaba un sistema de organización del comercio y de las finanzas, sobre todo, y pues veremos qué viene más adelante. Es decir, todavía es como como que tiene mucha incertidumbre qué es lo que va a significar, ¿no? Para nosotros como ciudadanos, ¿no? Esto, ¿no? O sea, todavía es incierto, ¿no? Si va a perder completamente valor la moneda o no. Seguramente habrá turbulencias financieras, pero a lo mejor, como lo mencionaba también en el video anterior, pues a lo mejor realmente no lo vamos a percibir mucho, ¿no? Fuera de algunas fluctuaciones, ¿no? Restricciones en el comercio de ciertos productos por el origen, ¿no? Dependiendo del país, pero ¿no? Todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Respecto de qué va a significar realmente para el ciudadano esta desglobalización, ¿no? Financiera. Sí, pues algo que va a ser muy claro es que vuelve a tomar impulso el concepto del Estado-Nación. Eso es importante porque esa era una idea que el globalismo quiso dejar de lado desde los 90 más o menos, y que vuelve a tomar impulso. ¿Y esto qué quiere decir? Que estábamos nosotros acostumbrados a pensar, no, es que si no estamos en el TLC no vamos a funcionar como economía. Es que si no entramos al Mercosur, es que si no entramos al ALBA o los europeos, si no entramos a la Unión Europea, etcétera. Pero como ya nos dimos cuenta, realmente implica más bien una introversión, un regreso a lo que cada país produce, un regreso a la economía local, un regreso al interés en lo regional. De alguna manera es más fácil tener intercambios, sí, con los que están en nuestra zona física, pero también con los que están en nuestra de alguna manera nuestra sintonía cultural, ¿no? Finalmente, o sea, podemos poner el caso de México. Nosotros por región nos queda Europa y Canadá muy cerca, pero definitivamente por el trato económico que nos han dado, el trato político, las intervenciones que han hecho de materia militar y financiera, pues realmente nosotros podríamos razonar más, por ejemplo, hacia Centroamérica o incluso a Sudamérica, ¿no? Entonces,
las alianzas son las que podrían cambiar, pero definitivamente, pues probablemente cambiara un poco el enfoque, ¿no? Hacia dónde dirijamos ahora nuestros tratados comerciales, cómo enfoquemos nuestra política, incluso cómo enfoquemos nuestras diversiones y nuestra vida cultural. Pero definitivamente lo que viene como ganancia de alguna manera es que ya no nos preocupe un solo país, ¿no? El país que imponga un orden y al que hay que acatarse, que ya no nos preocupe tanto el no tener comercio o el no tener relaciones con ese país y que no implique tampoco que tengamos miedo de una invasión, ¿no? Que finalmente tampoco nos sintamos obligados a que tenemos que rendir pleitesía a un sumo sacerdote o a un sumo juez, sino que simplemente a lo mejor quedamos privados de ciertos productos, pero que tampoco sintamos como que es el fin del mundo, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que invadirnos porque no estemos en su esfera de influencia. Eso es importante porque eso va a ser parte de la guerra mediática que van a tratar de introducir, ¿no? Que tengamos miedo de abandonar una asociación con un país que realmente no nos esté conviniendo, porque le está conviniendo, por ejemplo, en el caso de los exportadores. Pero ¿qué ganamos nosotros con tener un intercambio con Estados Unidos como nación? Pues realmente ninguno, no nos están proveyendo tecnología, no nos están proveyendo educación, no nos están proveyendo de cosas inmateriales, no están, simplemente le está conviniendo a los exportadores y a exportadores de materias primas, porque tampoco nos dejan exportar hacia allá cultura, no nos dejan exportar arte, no nos dejan exportar tecnología, de la poca tecnología que tenemos desarrollada. Entonces realmente, ¿qué ganamos y qué perdemos, no? O sea, ganamos algunos lujitos y perdemos muchas más cosas más importantes, pienso yo. Entonces, no todo es malo, creo que simplemente va a ser diferente y en la medida que tengamos la capacidad de adaptar y sobre todo de buscar oportunidades en esos nuevos escenarios, pues creo que puede ser incluso un cambio ciertamente benéfico, ¿no? Sobre todo el que nuestra moneda ya no esté supeditada al dólar y pueda tener una estabilidad. Eso nos puede eliminar de ese miedo siempre a las crisis recurrentes y de alguna manera nos pueda permitir planear inversiones a largo plazo, ¿no? Como es el compro de una casa, el compro de un automóvil o de un bien mayor, que es lo que muchos de nosotros no hemos podido tener todavía porque, bueno, le da la inestabilidad económica, ¿no? Obviamente el periodo de ajuste va a ser durante un tiempo, pero en algún momento si pudiera estabilizarse el intercambio monetario, yo creo que eso vendría en beneficio de todo el mundo, ¿no? Sobre todo con miras a la planificación de un futuro. Claro, va a estar muy interesante ver cómo se da eso en esos escenarios de creatividad y de planificación hacia el futuro con, ¿no?, estas nuevas circunstancias. Pues, bueno, lo iremos platicando pero interesante definitivamente que va a ser. Pues muchas gracias, maestra. ¿Algún comentario final que quiera agregar antes de despedir el programa? Sí, pues mira, yo creo que algo básico que yo creo que estaré mencionando mucho en estos videos es que nos han metido la idea de que todo cambio es malo, ¿no? O que todo cambio se hace peor. O sea, la misma ideología anglosajona de esta ley de Murphy, ¿no? De que lo que puede ir mal va a ir mal. Y yo creo que es un legado que no pertenece a nuestra cultura. O sea, nosotros tenemos que también aprender a pensar como ganadores y aprender a pensar como piensan los que son hegemones. O sea, pensar en positivo, pensar que las cosas se van a arreglar, porque el que piensa que hay posibilidad ya tiene la mitad del camino ganado, ¿no? Si nosotros de antemano siempre estamos pensando que todo cambio es malo, que todo viene hacia peor, que es parte del terrorismo que nos someten como ciudadanos. Pero curiosamente, algo que es bien importante, que también me acabo de enterar que mencionó Jalife, que uno de los hijos de Slim forma parte de la junta directiva de BlackRock. Sí. Si tenemos a un mexicano en la junta directiva de BlackRock, del fondo de inversiones más importante del mundo, ¿por qué nosotros vivimos todavía en la pobreza extrema? Sí, claro. Porque mientras a unos nos ha ido muy mal, a otros les ha ido increíblemente bien, y no puede ser que para esos
pequeños grupos que están a un nivel superior a nivel mundial, tengamos nosotros que padecer el terrorismo en nuestras vidas y en nuestra psique. Entonces, claro, de alguna manera destrabarnos de esa programación hacia la negatividad, hacia la mediocridad y hacia el mejor no lo intento porque me va a ir mal, es realmente el reto que tenemos nosotros como países, que pudiéramos quedar de alguna manera en un estado volátil, ¿no? Entonces, el quedar fuera de un escenario hegemónico, de alguna manera también nos da posibilidades de nosotros volver a ver qué es lo que necesitamos y verlo en positivo, ¿no? Ya había mencionado en otro video que en vez de pensar en que todo va a ser peor y que miedo, más bien pensemos, quizá a lo mejor es el primer momento en que podamos proponer cosas y de verdad haya los medios porque no estén esas barreras fijas que siempre nos están limitando, ¿no? Ojalá que pudiera ser así, ojalá que el gobierno actual pues se ponga las pilas y pudiera abrir los canales para que este sea un momento en donde no estemos esperando inversión extranjera, sino que sea la misma gente la que pueda de alguna manera crear su propio futuro sin estas presiones externas. Entonces claro. pensemos en positivo. Sí, sí, sí. Dentro Dentro de del todo esto desorden, desconcertante, claro, finalmente, hay sí, pie para dentro la del creatividad. desorden, Ujú. los más aventurados triunfan, ¿no? Entonces, sí han triunfado mexicanos Claro, que vinieron de hace 3 generaciones con una mano atrás y una adelante. ujú, ¿Por qué los que somos de este país claro, no triunfamos? Es cuestión exactamente. de mentalidad. Pues sí, ojalá, exactamente, ojalá que esta desglobalización también nos desacomplejice, ¿no? Psicológicamente y se lleve también esos problemas de autolimitaciones que tenemos como individuos y como pueblo. Muy buen punto y Sí. muy buena reflexión también para cerrar toda esta información, maestra. Pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos nuestros youtubers por haber estado. Está el tema muy interesante y como muchos temas que nos da la maestra Daniela, pues dan hilo para continuarlos más adelante. Porque sí son cosas que quisiera uno seguir sabiendo, ¿no? Seguir alimentándose y seguramente la maestra tiene mucho más que por decirnos. Muchas gracias, maestra, por haber estado y pues muchas gracias a todos nuestros youtubers. Nos vemos hasta el próximo programa. Que estén muy bien. Hasta Bye bye. pronto. Chao.